Bendiciones, qué privilegio poder en este espacio conectarnos en este día maravilloso, esta noche maravillosa. Damos gracias a Dios porque podemos en este espacio virtual comunicar la palabra del Señor. Y este viernes, cada viernes siempre hay una intervención maravillosa y hoy tenemos una intervención interesantísima, un diálogo que vamos a desarrollar en el transcurso de los próximos minutos y te invitamos a que te quedes ahí y que también hagas a otros partícipes y le pases el link para que se conecten a este momento de diálogo y de palabra del Señor. Pero antes oramos al Señor presentando este espacio y esta oportunidad maravillosa que el Señor nos concede. Y damos gracias a Dios nuevamente por este espacio. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos. Te damos gracias, Señor, por concedernos esta oportunidad, por este medio llegar al hogar de mi hermano y mi hermana, Señor. Y Padre Celestial, de alguna manera, Señor, que este espacio sirva, es nuestro ruego a ti, como un Padre, como un aliciente, Señor, a la vida de cada uno de nuestros hermanos. Tú conoces la situación que atraviesa cada familia en particular. Padre, que seamos instrumentos tuyos para bendecir, para poder, Señor amado, impartir una palabra de esperanza, de fe, de consolación, Señor amado. Padre, bendice a cada familia, Señor mío. Y Padre, si alguno está enfermo, está debilitado, Señor, que en este momento reciba fuerzas nuevas, Señor. Porque es el tema que trabajaremos esta noche, Señor. Esas fuerzas que tú otorgas a aquellos que esperan en ti, oh Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Bendice también a mis hermanos, a Tony, a Guarionex, Señor, que estaremos dialogando en esta noche y que tú, oh Dios, nos utilices como instrumentos tuyos para la gloria de tu bendito nombre, Jesús. Amén y amén. Qué privilegio, qué bendición tenerles hoy aquí. Amén, amén. Así que Dios bendiga a Tony, Amén, amén. Dios bendiga a Wario. Un privilegio, un privilegio. Qué bueno. Gracias. Como pastor, amén, siempre en cada sermón dominical hay una preocupación, ¿verdad? Yo creo que todos ustedes como predicadores, en su momento dado, han sentido el peso que significa predicar. Porque uno espera que la palabra que se proyecte, que se proclame, primeramente sea lo que Dios quiere que uno predique. Y por supuesto que sea, en segundo lugar, lo que el pueblo necesita en ese momento. Pues pensando en eso, este domingo pues utilizamos como pasaje bíblico para predicar el Isaías 40. Específicamente los últimos versículos, del 27 hasta el 31. Y predicábamos sobre el tema los que esperan. Y como pastor a veces uno desea saber cómo el mensaje, cómo lo que se predicó realmente llegó al corazón y realmente produjo el fruto de bendición en la vida del creyente. Claro, como pastores no tenemos la oportunidad de que cuando acaba el culto, hacer una encuesta y entonces entrevistar a los hermanos. Así que uno se retira con la esperanza de que creo que el Señor, claro, uno también mira la audiencia para ver las reacciones. Y si las reacciones son reacciones que enfatizan o que validan lo que uno ha dicho, dice, pues el Señor se glorificó. Y si uno ve silencio, eso es terrible. No sé si ya te ha pasado, que un silencio es, Señor, ¿qué pasó aquí? Una ocasión, les cuento esto, ¿verdad? Yo prediqué un sermón y yo esa noche sentí que Dios me ministró en la preparación. Y cuando prediqué el sermón no hubo respuesta. A veces quizás nadie llegó al altar. Y me quedé preocupado porque yo tenía la certeza, ¿verdad?, de que Dios realmente me había dado la palabra. Pero pasó algo interesante, que después estoy en casa, alguien me llama, pastor, y me testificó cómo la palabra le había bendecido. Y ahí entendí, Señor, gracias porque confirmaste. Pero no siempre pasa esto. Y ahora con este asunto de la cuarentena y que el medio para transmitir el mensaje es virtual, pues bueno, nadie me escribe por Facebook. Y no nos estamos viendo tampoco. Exacto. Así que bueno, yo le abro una cámara, yo espero que me estén viendo, ¿no? Así es que es un poco difícil muchas veces poder recoger de alguna manera una retroalimentación, o en español, feedback, de cómo la palabra llega. Y hoy he querido invitarles a ustedes a este diálogo
precisamente para auscultar cómo ustedes ven el tema y cómo ustedes perciben que esta palabra sí les ayuda. Pero antes voy a leer el pasaje bíblico, Amén. para luego entonces escucharles, ver cómo ustedes... Mire, les voy a leer del 30 en adelante. Isaías capítulo 40, verso 30 al 31 dice así: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Interesante versículo, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, lo primero que quiero escucharles a ustedes, ¿verdad? Y cualquiera puede tomar ¿verdad? El primer lugar si como desea hacerlo. Este asunto, hay una realidad que nos está golpeando y eso no podemos negarlo. Una realidad donde hay una fatiga, hay unas situaciones emocionales que nos afectan. Pero hay un consejo que da el versículo. Hay un pero. Exacto. Los que esperan. Entonces, ¿cómo ustedes entienden este asunto de esperar? Bueno, adelante. Yo tenía un profesor en la escuela superior, el profesor Vega. Él siempre decía que después del pero venía lo más importante en una oración. Y esta parte de esperar me tocó bien de cerca porque hace muchos años pasé bueno, para ser específico, hace como unos 6, 7 años, pasé por esta situación que me quedé sin empleo. Yo sé que hay muchas personas que a lo mejor se pueden identificar con, ¿verdad? Con lo que está sucediendo ahora mismo, que han tenido que quedarse en sus casas. Hay personas que han perdido su empleo, que las ayudas no están llegando, que, pues, cosas que estamos viendo todos los días en las noticias. Pero cuando me tocó esa parte específicamente, que me encontré sin empleo, eso se juntó con otras cosas que ya venían pasando en mi vida. Entonces, para poder explicar lo que representó esa parte del esperar, yo tendría que quizás hacer un pequeño y corto recuento de cosas que pasaron en mi pasado. Verá, yo fui nacido y criado en el Evangelio, ¿verdad? Tuve el privilegio de recibir una escuela bíblica de bien pequeño. Así que yo crecí con el conocimiento de la palabra. Sin embargo, a lo largo de mi crecimiento, carecía, por decirlo así, de un encuentro personal, íntimo con el Señor. Así que yo conocía la teoría, pero me faltaba la experiencia. Y meditando en esto, ¿verdad?, de esta porción de la palabra, pude entender y pude llegar a la conclusión que la palabra de Dios no está diseñada para que nosotros la amoldemos a nuestra vida, sino que nuestra vida sea amoldada a la palabra de Dios. Eso era algo que obviamente ahora ya con madurez, con crecimiento, pasando por las experiencias, lo he podido entender. Pero a medida que fui creciendo, específicamente en mi juventud, yo no entendía este principio. Entonces, yo lo que quería era amoldar la palabra a mi vida, y cuando llegaba el momento de una toma de decisiones, en vez de tomar las decisiones basadas en la palabra, en lo que se supone que fuera lo correcto, pues muchas veces era basado más en mis deseos, en lo que yo quería. Entonces, en el caminar, tomando estas decisiones, me fueron llevando de mala decisión en mala decisión. ¿Qué sucede? En el camino, además de los errores, lastimé muchas personas que creían en mí, personas que me querían muchísimo. Llegué al punto en que parte de mi familia no podía ya creer en mí por mis propias acciones. Así que cuando está pasando todo esto en mi vida, de repente me quedo sin trabajo. O sea, por eso quise contarlo todo, porque cuando llego a ese punto, no solamente que me quedé sin trabajo, sino que estoy sufriendo las consecuencias de muchas malas decisiones y acciones que yo había tomado en mi vida hasta ese punto. Para complicar el asunto, en ese tiempo voy al médico a hacerme unos exámenes de rutina y aparece un diagnóstico de un posible tumor, y el médico me dice, hay que seguir haciendo exámenes, pero por lo que veo en el examen puede ser cáncer. O sea, es como que voy a 100 millas por hora y ahora choco con una pared, no tengo trabajo,
Básicamente estoy solo porque muchas personas que creían en mí ya no creen. Y adicional a eso, tengo un diagnóstico médico de una enfermedad que me puede costar la vida. Y esto automáticamente derrumba todo lo que podría ser mi ser en ese momento. Y tengo que explicar todo esto porque cuando llego a ese punto, lo que uno puede, ¿verdad? Quizás pensar que uno va a decir cuando voy a hablar de qué es esperar, pues a lo mejor mucha gente pensará que yo diría, pues voy a esperar en el Señor, que el Señor me supla. Y no fue así porque en ese momento yo estaba tan alejado y despegado de lo que era el Señor, de lo que es el Señor, que realmente yo no tenía ningún tipo de esperanza. O sea, en ese momento yo sentía que no tenía fe. O sea, eso no existía. Yo lo que estaba viendo era el dolor del momento, que me encontraba solo, sin trabajo, con un diagnóstico de enfermedad, y estaba solo, no tenía nada, lo había perdido todo. Es en ese momento, específicamente en ese momento, que ya cuando no tenía ningún tipo de esperanza, el Señor me habla y me dice a través de una persona que fue a predicar a la iglesia, dame la oportunidad. Dame la oportunidad. Tú le has dado la oportunidad a amistades, a personas que quizás no debías dejar entrar a tu vida. Le has dado la oportunidad a tus placeres, a tus deseos, a tus ideas, a todo lo que tú has querido, pero no me has dado la oportunidad a mí. Dame la oportunidad de yo poder restaurarte. Y ahí empezó el proceso de aprender a esperar en Él. Porque pensamos que eso es algo que viene de la noche a la mañana, pero entonces ahora viene ese proceso de aprender a depender de Él. De ya no voy a tomar mis decisiones basado en lo que yo quiero, sino que ahora yo voy a que, ok, tengo esto presente, Señor, esto es lo que tú quieres en mi vida. Señor, esto es lo que tú has planificado para mí. Y en el proceso, muchas veces quizás, porque es como todo, o sea, uno a veces sigue aún empezando a caminar nuevamente, puede cometer errores porque estoy aprendiendo algo que no había conocido en mi vida anteriormente. Y me daba cuenta que cuando tomaba decisiones y no esperaba por el Señor, el resultado era un estancamiento en eso. Pero cuando ponía, ¿verdad? Le consultaba al Señor, llevaba esto delante del Señor, veía cómo las puertas se abrían. Entonces, ese fue el proceso de aprendizaje dentro de lo que fue para mí esa restauración y aprender a esperar en el Señor. Interesante, Wario. Se me ocurre preguntarte, entonces, esa experiencia de tu vida, donde tenías la palabra del Señor, pero ahora esa palabra se hace realidad en ti en una crisis. O sea, la Sí, crisis se convirtió en el escalón para poder alcanzar esa relación con Él. Ya no solamente un conocimiento, una relación. Entonces, ¿cómo esa memoria histórica de ese testimonio te ayuda en este presente cuando te vuelves a encontrar otra vez con una situación retante, una pandemia, sí, te quedas desempleado, bueno, no puedes trabajar, es perdón. correcto. Y entonces, ¿cómo esa memoria o testimonio te ayuda a enfrentar ahora y volver a esperar en Dios? Bueno, es interesante porque una vez tú ya pasas por un camino, una senda, y te toca nuevamente volver a pasar por ahí, pues ya no se hace, no es que no sea difícil, pero ya tú tienes una experiencia que eso nadie te lo va a quitar. Eso, no hay situación que ocurra que te robe esa experiencia. O sea, ya tú viviste algo que te dio una seguridad, te dio una certeza. Entonces, cuando empezó todo esto, de la pandemia ahora con el COVID y todo esto, pues la humanidad de uno, no voy a mentir, yo creo que a todos nos ha pasado en un momento dado que hemos sentido miedo, que cuando vamos a dormir como que no podemos conciliar el sueño porque, Dios mío, viendo lo que está pasando en otras partes del mundo, en Nueva York, en Italia. Pero cuando, ¿verdad? Llevamos todo esto a conciliar todas estas cosas, llego a la misma conclusión, o sea, soy hijo de Dios. Yo tengo una experiencia con un Dios que en un momento dado me dijo, permíteme restaurarte, yo voy a ser tu sustento, voy a ser tu protector. Y eso es algo que
aunque estés viviendo una nueva crisis, eso tú no lo pierdes. O sea, eso es algo que ya, es como cuando ya una vez tú agarraste un salvavidas, ya tú sabes que tú tienes el salvavidas y sabes que no te vas a hundir. Y es como todo, cada crisis va a traer un reto nuevo, pero si ya tú sabes que con ese salvavidas te vas a mantener a flote, pues estás un poco más, te sientes más seguro por lo que estás pasando en ese momento. Interesante. De hecho, el texto obviamente sugiere que el que está hablando, primeramente hay que entender que Dios es un diálogo. El profeta está dando una palabra, pero Dios también está afirmando su palabra allí. Y en ese proceso hay una realidad que el pueblo vive, pero el pueblo tiene un bagaje de memorias, de intervenciones divinas. Y algo interesante en ese capítulo, que lo prediqué en el sermón, era las diversas ocasiones donde se reafirma las obras y las intervenciones de Dios. Es decir, en la medida en que recordemos cómo Dios ha trabajado, ha obrado, nos ha guardado, nos ha libertado, nos ha sostenido, nos ha provisto, Amén. esas van a ser los recursos para poder enfrentar las próximas. Hoy nos ha tocado esta y creemos que Dios ha sido fiel. Así que no sabemos cuál es la próxima que podrá tocarnos. Usted puede, pastor, ¿habrá algo más? Bueno, mientras haya vida, Puede suceder. siempre habrá momentos difíciles. Bien, entonces quisiera escuchar, bueno, Wario obviamente experimentó esta situación, gracias a Dios, pues ella me ha testificado que ya esta semana que viene, Sí, ¿verdad? sí, ya con el favor de Dios empezamos Va a a trabajar. trabajar. Y ¿verdad? Quiero añadir a lo que usted mencionó acerca de recordar que, ¿verdad? Conté la parte donde me quedé sin todo, sin nada, perdón, y el Señor me dice, permíteme restaurarte. Y yo puedo decir ahora, después de 5, 6 años de ese momento en mi vida, ahora yo puedo mirar la obra del Señor físicamente porque recibí una sanidad, porque cuando volví, Amén. después de mucho tiempo fui al médico, ya ese tumor no existía. De que estaba solo, hoy tengo una familia hermosa, tengo una esposa bellísima, que sin duda alguna es una persona que me ha ayudado muchísimo en mi desarrollo, tanto como persona y como ministro también. Y lo veo, o sea, todos los días de mi vida, yo miro dónde estoy hoy y miro dónde estaba hace 5 o 6 años y yo veo la obra del Señor en mi vida. Entonces, pues, contestando también a la pregunta de, ¿verdad?, cómo viendo esta nueva crisis, pues, es parte, o sea, ver lo que el Señor ha restaurado y lo que ha puesto en mi vida nuevamente, me da la fuerza y la certeza de, aunque estamos pasando por esta crisis, pues mira, sé que los tiempos van a mejorar. Amén. Bien. Tenemos también a Tony. Tony, Que no lo dejo hablar aquí, sí. estaba hablando, no No, lo dejo tranquilo, hablar. tú puedes hablar por ahí, Tony, de verdad que está muy dice, interesante. sigue hablar. sigue Muy hablando. interesante, de verdad que Pero, está. pero quiero, obviamente, Tony, mientras que Wario está trabajando en la empresa privada, Tony es un servidor público, policía, y en este periodo él estuvo trabajando, él nunca dejó de trabajar, al contrario, se incrementó su periodo de trabajo. Creo que 12 horas trabajaba Tony, ¿verdad? Trabajando 12 horas y créeme, pastor, Wario, es triste porque lo que es el tú sentir, ver gente que adoran al Señor y verlos en un estado de animosidad baja, lo que es la mente, pues la mente del ser humano, de verdad, muchas veces traiciona. Mira, yo a veces llegaba a mi casa y yo me sentía con la fiebre, yo me sentía con la tos, yo me quedaba sin respiración. Me pasó también, me pasó. Tú sabes, y ver que realmente lo que estamos viviendo es los tiempos finales, lo que dice la palabra del Señor. Nos desesperamos, claro que sí nos desesperamos. Miren, ustedes no saben lo difícil, fíjate, como uno como servidor público, a veces yo veía en el Facebook, está eliminado el saludo del cristiano. Como dice Corito, no hay un saludo más lindo. ¿Ah? Y por ejemplo, por lo menos yo soy una persona que soy bien pegajosa, a mí me gusta abrazar a todo el que vea. Y usted sabe lo que es uno tener que mantener una distancia con un hermano, con una persona que uno quiere, que uno ama. La misma familia La familia, ¿sabe?
sí, estamos esperando y vamos a esperar porque sabemos que Dios va a venir por su iglesia. Y ese es el fin de esto, porque es bíblico. Predicaba yo en un tiempo atrás, ¿verdad?, sobre lo que Dios nos envía a permanecer un rato en nuestras casas, porque también está en la Biblia. Exacto. ¿Sabes? Exacto. Quédate tranquilo. No te dice no salga, quédate tranquilo en lo que pasa la ira de Dios. Son pruebas, son cosas que ya están escritas en la palabra, ¿verdad?, que han de acontecer y es, yo creo, no es el principio del fin, yo creo que ya vamos bastante adelantados. Vamos bastante adelantados. Y mire, pues tú ver esas cosas, pues de verdad te deprimen y demás, pero nuestro consuelo está en que esa espera va a valer la pena, porque estamos esperando a la venida de Cristo Jesús. Amén. Amén. Interesante, ¿verdad? Y obviamente en tu trabajo, no solamente como policía, sino también como cristiano, seguramente te enfrentaste a diversos escenarios, no solo los propios de tu casa, tus realidades, sino el ver a otras personas y ver quizás ese contraste entre aquellos que están sufriendo los procesos, pero están esperando en Dios, están confiando en Dios. Si esto es el tiempo final, pues como quiera estamos guardados en el Señor. Esa es mi postura. Independientemente, a veces hay unos diálogos escatológicos, la gente, yo digo, si es el día final, pues gloria a Dios, lo importante es estar esperando en Dios para lo que va a venir o en Él porque Él viene por nosotros. Amén, En amén. ambos sentidos estamos siendo provisionados por Dios, guardados por Él. Pero obviamente sé que en tu desempeño ha habido personas que no tienen esa esperanza, que quizás tienen una religión nominal, pero como tú decías, no tienen una relación con Exacto. Dios. Están como decía Job, de oída. Exactamente. Entonces, en esos escenarios, ¿cómo tú viste ese contraste? Si es que lo viviste y puedes decir algo sobre eso. Por eso también, y también está el que sabe que esto es del Señor, pero con la misma opresión de los demás, pues mira, Que se queda arrastrado, se queda, se va arrastrado. succiona. ¿Sabe? Interesante. Y es triste, es triste. Nosotros por lo menos, ¿verdad?, como servidores públicos estamos adiestrados a actuar con cierta dureza y firmeza. Sí. ¿Sabe? A la hora de uno orientar, tiene uno que ser sensible, uno tiene que tener de todo un poco, uno tiene que saber de todo un poco. Y al tú encontrarte con personas que, mira, lo tienes que atender en la parte de afuera, desde una ventana, mantener una distancia, tú te sientes mal, te sientes mal. De verdad, en estos días pues pasé una experiencia así, la persona me decía, mira, yo no soy un animal, ¿por qué me tratas así? Oh, wow. Y uno pues tratando con el respeto, ¿verdad?, de hacerle entender, y uno ama la vida. Pastor Sí. Wario, nosotros amamos la vida, nosotros amamos, ¿verdad? Es lo que Dios nos dio y Dios nos envió en su palabra, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y es duro, es duro. Tú ves en las filas, hay mucha gente que no se protege. Sí. El mismo pueblo de Dios uno ve, porque mire, uno está en la calle, son 12 horas, uno los ve, no guardan esa distancia y demás, pero yo pienso pues que es la misma situación, nos enreda a todos, y si uno no tenemos quizás esa experiencia que tuvo Wario, que ahora mismo pues lo ayuda a desenvolverse un poco mejor, y uno se deja llevar por la opresión de los demás, realmente no se echa hacia adelante, no se logra el objetivo. Por eso es importante, ¿verdad?, en este proceso, y es algo que estamos reafirmando todo el tiempo, que hagamos un compromiso con Cristo, que haya una reafirmación, porque yo puedo ser un cristiano nominal, que voy a la iglesia, pero que no había vivido una experiencia como esta, ese aislamiento, que me ven como algo raro, de manera que es algo nuevo que estoy viviendo, pero esta experiencia puede llevarnos también, por otro lado, a una reflexión y decidir, bueno, pues yo de aquí en adelante confío en el Señor, decido poner mi vida en Cristo, decido creer a su palabra y no solamente de oídas, sino creerlo en mi corazón y vivir por la palabra y que esta palabra sea mi aliento y refugio y que produzca una experiencia de relación con Dios que nos ayude a lidiar con esta y con cualquier otra situación que podamos enfrentar. Así que esperar, como yo decía en el sermón, no es fácil. No es fácil. Yo decía que esperar desespera. Pero es importante entender que
de quién estamos esperando es lo crucial. Exacto. Porque si yo espero algo de alguien que me ha fallado todo el tiempo, yo creo que la próxima ocasión no voy a esperar nada. Pero si yo sé que el que me dice que espere en él tiene las cualidades y las credenciales para ser digno de la confianza nuestra, entonces yo voy a esperar. Y Dios ha demostrado por su palabra, en las experiencias anteriores y previas, ha mostrado su fidelidad, su amor por nosotros. Así que Él es digno de confiar y de su palabra, y confiar en su palabra, que Él nos dice, espera. Pues entonces vamos a esperar en el Señor. Amén. Tony, ¿qué tal si, verdad? Ya que estabas hablando, ¿verdad? Y hasta que estás con tu guitarra ahí, ¿verdad? Bien acompañado. Bien acompañado, pues, ¿verdad? Nos deleita con algo, un cántico. Yo sé que el Señor Amén. te da esa bendición y esa capacidad de poder adorarle a Él en un cántico. Así que vamos a esperar, ¿verdad? Que Tony nos deleite con un cántico y... Claro que sí. ¿Está dispuesto? Claro que sí, cantamos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Pues siguiendo, ¿verdad?, la línea, ya que nos ha pedido una alabanza, yo quiero cantar esta alabanza que yo la he hecho muy mía. Se titula Ama a tu prójimo. Y quiero aprovechar, ¿verdad?, la oportunidad, si en algún momento dado, ¿verdad?, usted conoce como servidor público, los que estamos en la calle, habemos muchos que le servimos al Señor. Y ser un policía que le sirva al Señor no es fácil en estos tiempos. No es fácil en estos tiempos porque tenemos, ¿verdad?, que hacer cumplir las leyes terrenales, pero también tenemos, ¿verdad?, una ley que es la Biblia, un libro, ¿verdad?, que seguir. Como decía Wario ahorita, a moldarnos a Él. Y quiero cantarles esta alabanza. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo quisiera cambiar el odio por el amor y quisiera penetrar en cada corazón. Yo quisiera darle a la gente todo lo bueno que existe en mí. Y quisiera que todo el mundo fuera feliz. Yo quisiera robar el mundo con mi cariño y quisiera hacerle sentir a todos lo mismo. Yo quisiera que se cumpliera el mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo quisiera llevar a casa a todo el que sufre y darle albergue a todo aquel que no tiene nada. Y quisiera darle refugio al que desprecia. Sembra el amor, es lo que quiero con toda mi alma. Yo quisiera robar el mundo con mi cariño y quisiera hacerle sentir a todos lo mismo. Yo quisiera que se cumpliera el mandamiento. Ama a tu prójimo
como a ti mismo, si ama a tu prójimo, como a ti mismo, si ama a tu prójimo, como a ti mismo. Hermosa alabanza. Damos gloria a Dios, ¿verdad?, por ese cántico que expresa la máxima de cada cristiano. Amar primeramente a Dios y al prójimo. Y en estos días particulares se hace necesario que esa palabra se encarne en nosotros. Como decía Tony, ¿verdad?, como servidor público, como empleado, como padre de familia, como pastor, estamos en la obligación de mostrar a este mundo ese rostro amoroso de Jesús, amándole. Decíamos que esperar desespera. Y esperar es algo que a veces nos cuesta. Pero decíamos también que va a depender de en quién estamos esperando. ¿Quién es ese sujeto del cual vamos a esperar algo? Y hemos concluido y hemos enfatizado que aquí se trata de nuestro Dios. Se trata del Creador. Y Isaías, en ese pasaje bíblico, él abunda testimonios para afirmar quién es Dios, quién es Él. Por eso es importante que la espera es en Dios, es en Él. El que espera en Jehová. Y eso hace la diferencia. Ahora, vamos a considerar y a dialogar en eso que Él promete hacer. Entonces yo decido esperar en Dios, porque he vivido, he experimentado la realidad de que Él es el que ha cambiado mi vida. Y ha habido testimonios, lo que cuenta Wario, lo que expresa Tony. Ha habido vivencias que nos hacen ver casi palpablemente la realidad de su existencia y de lo que Él es. Pero Él promete algo aquí. A los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, esperamos algo de Dios. Y aquí hay unas frases que parecen paradójicas, ¿verdad? Porque habla de correr, habla de caminar y de que esas actividades no produzcan fatiga. ¿Cómo ustedes pueden explicar eso? Bueno, nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Y yo creo que la provisión que muchas veces Él nos da sobrepasa los límites terrenales. Entiendo que, ¿verdad?, yo no soy un erudito, ¿verdad?, ni una persona que tenga un conocimiento tan amplio, pero puedo quizás deducir que cuando dice, ¿verdad?, que pone como usted dice, unas frases que son como paradójicas, porque está hablando de correr y que no te vas a cansar, cuando humanamente, pues si corres, por más disciplina que tengas en el deporte, va a llegar un momento en que tus energías van a bajar. Pero entiendo que viéndolo desde el aspecto de que Dios es un Dios sobrenatural, yo creo que cuando habla de que corres y no te vas a cansar, es porque el sustento que Dios te está dando va más allá, o sea, del límite terrenal. Interesante, ¿verdad? De hecho, es una frase, va a decir, metafórica, ¿no? Exacto. Pero tiene un sentido, porque como bien dices, es que el recurso de tu ayuda no depende de ti. Correcto. O sea, yo en mi humanidad, yo admito, me voy a cansar. En mis procesos hay cansancio de diversas maneras, no solamente el físico, el cansancio emocional, la carga que sobreviene sobre alguien que está sufriendo una serie de eventos que son eventos que están fraccionando su estructura de fortaleza, porque hay escasez, porque no hay trabajo, porque hay confinamiento, porque mi comunicación no es muy buena, porque yo llego a la casa tarde. No, y por el simple hecho de también ¿verdad? La preocupación de que me puedo contagiar de, ¿verdad?, la enfermedad que es lo que está ahora mismo. O sea, que hay una serie de factores que fatigan, que traen Sí. fatiga y cansancio. Pero
en medio de ese proceso, Él promete estar con nosotros. Y ahí es que viene el descanso. Y Tony, ¿cómo tú ves esa Mira, es paradoja? algo gracioso. Ajá. Cuando, ¿verdad? Te acuestas a dormir y sabes que te tienes que levantar temprano, madrugar. Y lo que tienes, válgame, 2 horitas para dormir. ¿Ah? Te arrodillas, Señor, me pongo en tus manos, ¿verdad? Y le presentas ese sueño y ese descanso. ¿No le ha pasado que se levanta con nueva fuerza? Como si hubiesen dormido 10, 12 horas. Interesante, ¿verdad? Ahí podemos ver quizás En algo sencillo, en algo sencillo, ¿ve? Que sí. Pero obviamente dijiste algo interesante, ¿no? Pusiste esas 2 horas en las manos de Dios. Así que el recurso del descanso que parece poco, porque ¿quién descansa suficiente en 2 horas? Nadie. Definitivamente. Ahora, nadie. sin embargo, Dios toma ese tiempo y el hecho de que hayas puesto en sus manos, ve, ahí yo veo el cumplimiento de esa palabra. Como los panes y los peces. Exacto. Dios multiplica y Dios toma esa experiencia de confiar en Él. Señor, aquí voy a descansar. Tengo 12 horas de trabajo, como tú estabas trabajando, y te acostaste, y llegaste después de 12 horas. No fue que te acostaste rápido, fue a resolver cosas en la casa. Exacto, es así. Y entonces esas 2 horas puestas en las manos de Dios, confiando en Él, esperando en Él, se convierten en un periodo suficientemente nutritivo para darte fuerzas nuevas para continuar tu jornada. Y yo creo que ahí está la clave, ¿verdad? Es como Dios toma ese recurso, como tú mencionabas, ese recurso. Así que, por eso es que dice, levantarán alas como las águilas. Yo decía en esa parte que levantar alas es levantar vuelo, es tomar altura, es despegarse de la realidad que está circundando en este espacio terrenal para elevarse a un nivel de altura que le permita ver las cosas de forma diferente. Y en ese proceso de elevación hay liberación, hay nuevas fuerzas, hay una clarificación. No sé si ustedes han vivido la experiencia y les animo a que me compartan si alguna de ellas, que despegándose un poco, es decir, mirando desde arriba. Y desde arriba no es que yo tome un avión, porque ni siquiera eso. No. ¿Cuánta gente está deseosa de coger un avión y Irse de vacaciones? No, es una experiencia espiritual. Es decir, es como yo en mi proceso. ¿Y en qué evento ustedes creen que podemos lograr esa elevación? ¿Haciendo qué cosas, por ejemplo? Para que sea algo práctico. Por lo menos yo me comparo, ¿verdad? Ahora mismo, cuando yo no le servía al Señor, ahora que le sirvo, Ajá. a mis inicios, ¿verdad? Cómo fue mi crecimiento poco a poco y el poder tener el privilegio de, ¿verdad?, pertenecer a varios ministerios de música e ir y ministrar. Hemos salido de la isla, hemos ido a otros lugares, a otros países y ¿cómo te digo? Verlo de ese punto de vista como ministro del Señor en cuanto a la A música. la adoración. O sea, que de hecho, es una clave. Yo te estaba loco de que dijeras algo sobre eso. Porque la alabanza, la adoración, el que el creyente practique. O sea, si algo práctico podemos decir en este momento es que adora al Señor. Si estás triste, adóralo. Amén. Te duele, adóralo. Amén. Y si puedes cantar, pues canta. Bueno, si no cantas bien, no importa. Haz el intento. El ejemplo en la Biblia con Pablo y Silas, que estaban en el Excelente, calabozo muy bien. y estaban cantando y de repente pues todos conocen el texto, el temblor, las cadenas se Exacto. rompen y todo esto. O sea, la adoración es bien clave. Bien clave. Entonces Tony nos aporta y él aporta ese elemento que él mientras canta, mientras toca, mientras participa con el grupo. Y ahora el grupo también participa, a veces en el confinamiento hacen sus grabaciones, hacen sus videos de Facebook, Exacto. asunto porque no se detienen, o sea, esto no los detiene. La adoración, la alabanza no puede ser detenida por nada. Porque el día que dejemos de adorar y de alabar, estamos en un grave aprieto. Porque el objeto de nuestra adoración es Dios. Y si Él no recibe nuestra alabanza y adoración, entonces estamos faltando. Y es bien importante resaltar que, ¿verdad?, hablamos de la alabanza y la adoración como música, pero también la adoración es un estilo de vida, o sea, es algo constante que también
va más allá de la música a las decisiones que tomamos. Correcto. A diario. Exacto. Y es un elemento para darle un elemento práctico para elevarnos. Tú despliegas alas de águilas cuando adoras al Señor. ¿Y qué otra manera ustedes creen que también podemos lograr en una forma práctica el elevarnos sobre La oración. Ah, importantísimo. Importantísimo. La oración, yo creo que, ¿verdad? Un ejemplo que yo puedo dar, y no sé si lo comenté en un principio cuando hablábamos que yo creo que todos hemos pasado en estos meses en un momento donde nos hemos sentido con miedo y un poquito de ansiedad. Hace unas semanas atrás yo estaba viendo las noticias, termina las noticias y empiezo a ver lo cambio para ver una película. A mí me encantan las películas. Y estoy ahí recostado viendo la película y yo empiezo a sentir de momento como con una falta de oxígeno, como que el corazón se va agitando un poquito y yo, pero ¿qué me está pasando? Yo estaba bien, yo no estoy, me levanto, voy a la cocina, busco una botellita de agua, entonces Yari, mi esposa, me ve y me pregunta, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Estás pálido? Estaba teniendo un ataque de ansiedad. O sea, y todo a causa de ver las noticias, o sea, el sistema reaccionando de esa manera. Y ella, pues, mujer de fe al fin, me dice, mira, vamos a orar. Yo creo que no puedes permitir que cuando el miedo viene a atacarte, tú cederle el terreno. Entonces, la mejor manera, muchas veces, cuando te ataca la ansiedad, cuando te ataca la crisis, pues la oración es un método efectivo, como es la adoración, la música. Mi esposa hace mucho eso. A veces cuando ella se siente muy agobiada por algo, ella pone sus himnos predilectos. Y ella tiene unos himnos que son predilectos. Y los pone y inunda la casa de adoración y ella dice que eso le ayuda como a limpiar los aires. Así que... Perfecto. A la adoración y alabanza y oración. Y permítame añadir un punto más para ir cerrando este diálogo. Increíble, y quizás y también ese pastor, sí, porque a mí me eleva la lectura. La lectura. Hay que leer la palabra, hay que leer la palabra. Exacto. En primer lugar, la palabra de Dios, porque ahí están sus promesas. Amén. Y cuando tú la lees, tú estás recibiendo una inyección de vitamina. Bueno, yo tomo una vitamina ahí que tiene como 50 cosas ahí. Una multivitamina. Exactamente, multivitamina, porque ya pasé el medio paquete y dicen que después de 50, pues la Centrum Plus. El asunto es que la palabra tiene esa particularidad, porque es viva y eficaz. Así que un recurso de elevarnos es la palabra. Pero también hay libros, hay literatura extraordinaria. Literatura de testimonios, de personajes o biografías que cuando tú las lees, tú dices, ay, bendito, lo que yo estoy pasando no se compara con lo que vivió esta persona. Y esa lectura nos eleva y hace que extendamos las alas. Y también lectura de poder fortalecer esas áreas, porque puede ser que yo descubrí en el proceso del confinamiento que no soy un buen comunicador. Me hablan y exploto. Y no tolero, pues, entonces significa que tengo que aprender a comunicarme. Y hay buena literatura para poder manejar este asunto de la comunicación. Y así cualquier situación que surja en el proceso, hay buena literatura. Y cuando tú lees algo que te hace crecer, tú estás echando alas. Claro. Amén. Cuando tú lees algo que te dispara a otra dimensión o te abre otros caminos, tú estás creciendo. Y estás saliendo de ese enjaulamiento que posiblemente tengamos. Mis amados, gracias por acompañarnos. Qué bendición tenerles. Privilegio. Gracias por pensar en nosotros. Amén. Estamos aquí. Esto es un asunto, esto es reinventándonos. Y definitivamente, pastor, y perdonando que interrumpa, la responsabilidad que tenemos es grande. Claro. Porque claro. En verdad, en medio de la crisis, la palabra poderosa de la cual hemos estado hablando, le soltamos a la gente. Hay una guía, se llama la Biblia. Exacto. Solamente dejarnos llevar por ella, dejarnos llevar porque esto va a pasar y vendrán otras pruebas y otras pruebas. Recuerde que esto es parte del fin. Del fin. Y miren, amados, a veces, ¿verdad? Quizás usted ha oído muchas predicaciones, ha habido mensajes por Facebook, etcétera. Quisimos hacer este diálogo
esta forma, porque estamos predicando la palabra. La Biblia dice, este evangelio se predicará por testimonios. Amén. Cuando ustedes testifican sus experiencias y hablan de su relación con Dios, estamos predicando el mensaje del evangelio. Amén. Así que una vez más, gracias por esta oportunidad, por esta bendición que nos otorga el Señor de compartir. Y vamos a orar por esos hermanos que están viéndonos, para que el Señor les bendiga, les ayude y puedan entender que si esperan en Dios, si su confianza y su relación está en Cristo, Él promete darnos nuevas fuerzas. Después que yo prediqué ese sermón el domingo, toda la semana estoy pensando en esto. Estoy esperando en el Señor y estoy recibiendo nuevas fuerzas. Y espero en el Señor y yo sé que Él va a cumplir y que Él va a darnos nuevas fuerzas. Y que tengamos la certeza, como dice él, en el libro del profeta Jeremías, mi memoria creo que es en el capítulo 29, donde dice, yo conozco los planes que tengo para con ustedes, son planes de bien y no de mal. Y ese versículo para mí ha sido bien clave, porque en momentos donde a veces viene la duda, viene el temor, yo digo, espérate, el Señor a través de su palabra me dice que sus planes son de bien y no de mal. Así que si yo sé que los planes que Dios tiene conmigo o con nosotros son de bien, pues no tengo que darle paso al temor ni tengo que darle paso al miedo. Y poder mantenerme en la certeza de que los planes que Dios tiene con nosotros son de bien. Qué bueno, gloria a Dios. Bueno, el tiempo se nos ha agotado, así que vamos a orar aquí. Padre, en el nombre de Jesús, nos unimos en oración. Tu palabra dice que si dos o más se unen de acuerdo sobre algo y piden al Padre en el nombre de Jesús, será hecho. Y aquí estamos más de 3 personas, estamos uniéndonos en una oración, pidiéndote por la bendición, por la salud, el fortalecimiento de todos aquellos que hoy están viéndonos a través de estos medios, Señor. Padre, tus planes, tus propósitos, como decía Wario, Señor, citando tu palabra, son de bien, son de paz, Señor amado. Y Padre Celestial, para los que confían en ti, los que esperan en ti, Señor, para ellos y para ellas, Señor, es esa promesa, Padre, porque no han puesto su confianza en ningún sistema político, no han puesto su confianza, Señor, Padre, en ningún médico, Señor, no han puesto en ningún gobernante, Señor, no descartamos los beneficios que tú nos prodigas a través del instrumento humano, Señor, pero Padre, nuestra confianza está puesta en ti, está depositada en ti, Señor. Y Padre, oramos unidos aquí por los que están enfermos, pidiendo sanidad a sus cuerpos. Oramos por los que están quebrantados emocionalmente, para que sean fortalecidos. Los que están con angustia, Señor, sean sostenidos por tu mano. Los que necesitan trabajo, los que están, Padre amado, en este momento sufriendo, Padre, esta situación de que las ayudas o los sistemas, Señor amado, como del desempleo, Señor, no logran agilizarse, Señor, pon tu mano, Dios. Abre puertas, Padre, para que ellos puedan recibir la ayuda que necesitan, Señor amado. Y que, Padre, también muchos puedan regresar a sus trabajos, puedan recuperar, Señor, esa fuente de ingresos, Señor amado. Abre puertas, Padre, porque en ti hemos confiado y en ti estamos esperando. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias una vez más. Dios les bendiga. Amén. Así que, nada, vamos a ver cuándo será el próximo conversatorio. La paz de Dios sea con todos y todas. Bendiciones.